Entonces, bienvenidos otra vez a nuestra conversación hoy, donde, como nos decía el doctor Luna, vamos a cubrir tres temas muy importantes tratándose de emergencias médicas. Primero vamos a hablar sobre la reanimación cardiopulmonar, o como le vamos a decir en esta presentación, la RCP. También vamos a hablar sobre la sobredosis de las drogas, especialmente los opioides. Y últimamente vamos a cubrir las hemorragias en casa y cómo tratarlos. Entonces, bienvenidos otra vez. Am, ya mismo vamos a empezar. Creo que no hace falta hacer este QR code hoy día, pero sigamos nomás aquí. Entonces, un poquito sobre nuestra misión, qué es lo que nosotros hacemos aquí en la iniciativa de Salud Latina, en esta colaboración con Compress and Shock. Entonces, hoy estamos dando esta clase gratuita y equitativa sobre la educación en la RCP, el uso de la DEA o el desfibrilador externo automático, con una dedicación especial en aquellas comunidades más afectadas por el paro cardíaco debido a la raza, etnia, el idioma principal o el acceso a la educación en salud. Entonces, como nos decía el doctor Luna, el paro cardíaco es un problema bien serio que puede ocurrir en cualquier lugar, a cualquier persona, en cualquier momento. Puede ser un atleta profesional, a su vecino o a su hijo. Entonces, algo muy importante saber cómo reconocer y cómo tratarlo. Cada año hay más de 350,000 paros cardíacos súbitos que ocurren fuera del hospital en los Estados Unidos. Y en estos casos, el tiempo siempre es muy crucial. Cada minuto que pasa sin usar la RCP o la resucitación cardiopulmonar reduce la probabilidad de supervivencia de la víctima por un 10%. La RCP debe ser iniciada el momento que se observe a la víctima caer desmayada. Sin RCP por un transeúnte, que en este caso lo vamos a definir como usted que está o caminando por la calle o sentado al lado de alguien en público y ven que se caen. Usted en ese caso es el transeúnte que logra dar el RCP a la víctima. En un caso que un transeúnte no logra hacer RCP, solo hay un 10% de las personas sobreviven. Pero si el transeúnte sí logra usar RCP correctamente en estos casos, eso se sube a 30%. Y han calculado que si todas las víctimas de un paro cardíaco que ocurre fuera de la casa o fuera del hospital recibieran RCP y un uso temprano de DEA, habrían más de 70,000 vidas salvadas al año. Entonces, cubramos los objetivos de la sesión de hoy. Primero, queremos aprender acerca del paro cardíaco. Segundo, aprender cuándo realizar la RCP. En cambio, aprender cómo realizar el RCP, aprender cómo usar el DEA y últimamente aprender cómo usted puede salvar una vida. Entonces, empecemos con qué es un paro cardíaco súbito. En este caso, el corazón deja de bombear sangre. No hay pulso sanguíneo. Normalmente la persona se va a colapsar o desmayar. Es posible que cuando se desmayan todavía se oigan gruñidos o ronquidos viniendo de la víctima. Y también podrías observar movimientos que tal vez parecen convulsiones mientras están desmayados en el piso. Otra cosa importante diferenciar es entre el ataque al corazón o el paro cardíaco, porque no son lo mismo y en cambio se van a tratar diferentemente. Uno es un problema eléctrico y el otro es problema de la plomería. Expliquemos un poco de eso. El ataque al corazón es un bloqueo del aporte de sangre al músculo del corazón. Am, por eso, la persona va a seguir consciente y van a seguir con un pulso. La persona normalmente se va a quejar de un dolor del pecho y ese dolor puede aparecer en el hombro o en la mandíbula de la víctima. Pueden también empezar a quejarse de dificultad con la respiración. En cambio, el paro cardíaco, la persona va a estar inconsciente y no se va a sentir un pulso. Esto es porque el corazón para de latear. La víctima va a tener respiración abnormal y en bastantes casos no va a estar respirando en absoluto. En el caso del paro cardíaco, la RCP y el uso de una DEA debe ser usado cuando uno está disponible. Am, También algo importante notar es que un paro cardíaco puede ocurrir como una complicación de un ataque al corazón. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta charla misma con Sin Barreras y con la Iniciativa de Salud Latina?
Este es un estudio que salió en octubre de 2022 que encontró que hay diferencias raciales y étnicas en el uso de la RCP por un transeúnte en casos de paro cardíaco que ocurren en casa y en público. Estos son los datos de ese estudio. Si vemos aquí en la izquierda, podemos ver que en paros cardíacos que ocurrieron en casa, entre casas blancas, un 47% de personas blancas lograron usar RCP correctamente, pero en las casas negras e hispanas, eso se baja a 38%. Viendo a la derecha, en paros cardíacos que ocurrieron en el público, entre los blancos, un 60% lograron usar RCP correctamente, y entre los negros e hispanos, eso se bajó a 45%. Entonces hay una diferencia bien significante. Ah, estas diferencias también se ven entre los géneros. Por ejemplo, entre las mujeres, ellas son menos probables de recibir RCP por un transeúnte que los hombres. Y esta diferencia es aún más grande para las mujeres asiáticas americanas e isleñas pacíficas. Los paros cardíacos también pueden ocurrir en niños. Entonces, estos son datos de paros cardíacos pediatras que ocurrieron fuera del hospital. Solo 21% de los niños sobrevivieron y la sobrevida fue más baja en comunidades con bajos niveles de educación, altos niveles de pobreza y prevalencia alta de minoridades raciales y étnicas. Y esto se cree que es en parte por una falta de educación sobre cómo se administra la RCP y cómo se usa la DEA. Una lástima que todavía vemos es que el uso de los DEAs es muy raro. En paros cardíacos que ocurrieron fuera del hospital, la DEA solo fue usada en aproximadamente 3% de sus casos. Entonces, como le vamos a enseñar, es algo muy importante que puede salvar vidas, entonces es importante subir ese número. Hablemos un poquito sobre las barreras en usar RCP o a llamar al 911. Unas preocupaciones del público general es primero tener miedo a hacer algo mal o que en yo hacer RCP le voy a hacer algún daño a la víctima. Segundo, no entender el uso del DEA, entonces les vamos a explicar eso hoy. Tercero, no saber que la respiración boca a boca ya no se usa en los adultos. Cuarto, un miedo a las demandas legales. Y últimamente, tener miedo en exponer a las víctimas femeninas, porque como les vamos a enseñar, uno de los pasos más importantes es quitar la ropa de la víctima y uno se pueden sentir incómodos en hacer eso con las víctimas femeninas. Unas preocupaciones específicas de la comunidad son falta de confianza, limitaciones físicas, barreras del idioma, desconfianza en el gobierno o la policía, falta de conocimiento sobre el sistema 911, preocupaciones financieras, poco conocimiento sobre salud y últimamente miedo al maltrato racial. Entonces, hablemos un poquito más sobre las demandas legales. Lo más importante recordarse en estos casos es que usted va a estar protegido por las leyes del buen samaritano. Es más probable que los transeúntes de un paro cardíaco fuera del hospital van a enfrentar consecuencias legales por retrasar o no brindar RCP que por los daños ocasionados durante un intento de reanimación. O si usted causa algún daño en hacer las compresiones, usted no va a ser, no le van a meter juicio por eso, por estas leyes de buen samaritano. Y si tiene miedo de causar algún daño a la víctima con las compresiones, siempre es importante recordarse que mejor romperse una costilla que morirse de un paro cardíaco. Entonces les vamos a dejar con esto antes de empezar con las clases de la RCP, del uso de la DEA. Primero, siempre revise que la escena sea segura. Revise que la persona, si la persona está respondiendo. Vean si están respirando normalmente. Y si la respuesta a eso es no, debe comenzar la RCP. Idealmente, la persona debe estar en una superficie dura y plana, pero no debe atrasar el RCP. Vas a presionar fuerte y rápido en el centro del pecho a un ritmo de 100 a 120 veces por minuto y la profundidad de sus compresiones debe bajar unas 2 pulgadas. Um, si usted no sabe exactamente cuántas son 100 o 120 veces por minuto para las compresiones, puede en su cabecita cantar la canción La Macarena y eso le va a dar el ritmo. Últimamente va a abrir y encender el DEA y seguir las instrucciones que la máquina le va a dar.
Entonces, ¿qué pasa si estoy solo y presencio un paro cardíaco? Si estás solo y hay un DEA a menos de 3 minutos de distancia, debe llamar al 911 y ir por el DEA antes de comenzar las compresiones o la RCP. Si no estás solo, mande a una persona por el DEA. ¿Por qué? La probabilidad de supervivencia se aumenta cuanto antes se aplique un DEA. ¿Y por qué 3 minutos exactamente? La mejora en la supervivencia depende de que se administre una descarga entre los 3 y 5 minutos posteriores al colapso de la víctima. ¿Por qué empezar la RCP si el DEA está demasiado lejos? Perdónenos que se cortó la diapositiva aquí, pero los beneficios de mantener la circulación con las compresiones torácicas van a ser más útiles si lo empiezan antes que si esperas mucho para encontrar la DEA, regresarla y empezar las compresiones. Entonces, lo que les vamos a enseñar hoy es la técnica para la RCP solo con las manos. Los estudios han mostrado que la RCP solo con las manos tiene la misma efectividad que RCP con las respiraciones boca a boca, que normalmente han sido las convencionales. Los dos van a mantener la circulación de la sangre oxigenada hacia el cerebro. Y esto lo estamos haciendo literalmente aplastando al corazón con nuestras manos para que bombee y empuje la sangre por el cuerpo de la víctima. ¿Cómo hacer el RCP? Primero, como les dije antes, hay que exponer completamente el pecho de la víctima. Esto va a incluir una camisa, un sostén o algo más que podría estar cubriendo la piel de la víctima. Va a colocar una mano encima de la otra, entrelazar los dedos y presionar el talón de su mano inferior en el centro del pecho sobre el esternón. Es el hueso que se va a sentir en el centro del pecho. Si no está sintiendo el esternón o ese hueso duro en el pecho, probablemente está muy bajo y va a estar aplastando sobre la panza de la víctima y eso no va a ser muy útil. Los brazos deben ser extendidos completamente con los codos trabados. Esto le va a ayudar con empujar con suficientemente fuerza. Empuje firmemente al pecho hacia abajo de manera fuerte y rápida. Y les recuerdo, aproximadas 100 o 120 veces por minuto con cada compresión. Y que el pecho se hunda unas 2 pulgadas, que es bastante. Y si lo practican alguna vez van a ver que es un trabajo muy duro. También, importantemente, hay que permitir que el pecho se regrese completamente después de cada compresión. Esto va a dejar que después de que se compresione el corazón, que se abra otra vez para traer más sangre por su, por su volumen, para que cuando lo aplaste otra vez, suficiente sangre va a fluir. Entonces, ahorita les vamos a tocar un video. Esto va a tener unos ejemplos de cómo se hace la RCP correctamente. Entonces, ya les voy a tocar aquí. Si ve que un adulto pierde súbitamente el conocimiento, es importante actuar rápido. Basta aplicar RCP solo con las manos. El primer paso es hacer que alguien, usted u otra persona, llame al 911. A continuación, colóquese frente a la víctima. Coloque el talón de una mano sobre el centro del pecho de la persona y la otra mano encima de la primera. Realice compresiones fuertes y rápidas en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante que la frecuencia de las compresiones sea de 100 por minuto, que más o menos corresponde a este ritmo. Si ve que un adulto pierde súbitamente el conocimiento, solo recuerde llamar al 911 y realizar compresiones fuertes y rápidas en el centro del pecho de la víctima hasta que llegue ayuda. Su pronta acción bien podría salvar una vida. La RCP solo con las manos debe utilizarse únicamente cuando vea a un adulto que pierde súbitamente el conocimiento y no reacciona. Para aprender más, llame al 877-AHA-4CPR o vaya. Ok. Entonces, ahí vieron un buen ejemplo de lo que les contaba, que colocaron las manos sobre el esternón con los brazos extendidos, bajando 2 pulgadas en un ritmo de 100 a 120 veces por minuto. Otra cosa que es muy importante saber es que hay una diferencia clave entre usar RCP con los adultos y con los niños. Am, la ventilación boca a boca es esencial en los casos de los bebés o los niños pequeños, pero como les conté antes, eso ya no se hace en los adultos. Entonces, en los bebés, en que son los niños menores de 1 año, la técnica de compresión es diferente.
En este caso, puede usar las manos para coger al bebé de lado y con los pulgares empujar en el mismo puesto sobre el esternón con el mismo ritmo. Si el bebé está echado sobre una mesa o en la cuna, puede con los dos primeros dedos empujarle en el mismo lugar sobre el pecho con el mismo ritmo. También va a cambiar la colocación de los parches de la DEA, que les vamos a enseñar un poquito más de eso después. Pero en los casos de los niños o de los bebés, un parche se va a poner en el centro del pecho y el otro en el centro de la espalda. Siguiendo, un niño, que aquí lo estamos definiendo como un niño menor de 8 años y menos de 55 libras. La técnica de compresión es muy parecida a la de los adultos, pero en lugar de usar las dos manos, solo una mano se va a usar. Con la colocación de los parches en la DEA, va a ser igualito que en los adultos, que los vamos a enseñar ejemplos en un segundo, pero aquí en esta foto puede ver que la una va a ser en la parte superior derecha del pecho y el otro en la parte izquierda inferior. Respiraciones de rescate en los niños pequeños, como les dije, en los bebés todavía sí se hacen las respiraciones boca a boca. Lo importante de acordarse aquí es que su boca le va a cubrir al bebé, a la boca del bebé y a la nariz del bebé. Esto se va a asegurar que cuando usted sopla, um, el bebé va a recibir suficiente oxígeno a su sangre para poder llegar a su cerebro y a su cuerpo. Algo importante que hay que ver es que el pecho del bebé suba cuando usted mete la respiración y esto le va a señalar que suficiente oxígeno está entrando a los pulmones del bebé. Si no ve que el pecho se está alzando con su respiración, debe ajustar la cabeza del bebé hacia atrás para que se abran las vías respiratorias. Aquí le vamos a enseñar un video enseñando la técnica de la RCP en los bebés, como les contaba. Respiratorias. Dale 2 respiraciones. Coloca tu boca sobre la nariz y la boca del bebé. Sopla en la boca del bebé durante aproximadamente 1 segundo. Observa cómo sube y baja el pecho. Si el pecho no sube, cambia la posición de la cabeza. Asegúrate de cerrar bien la boca. Da 2 respiraciones. Continúa dando 30 compresiones y 2 respiraciones. Después de 2 minutos, llama al 911 si aún no lo has hecho. Sigue dando series de 30 compresiones y 2 respiraciones hasta que llegue la ayuda médica o hasta que veas signos evidentes de vida. Esperamos que con estos pasos básicos de RCP te sientas con mayor preparación para actuar durante una emergencia. Entonces, lo clave que nos enseñaron ahí es siempre acordar 30 compresiones a 2 respiraciones en los bebés menos de 1 año. La última cosa que les voy a dejar aquí es hablar sobre los niños que se atragantan. Lo importante aquí es nunca meter su dedo en la boca del niño. La razón por esto es que si usted mete su dedo, puede actualmente empujar el objeto más profundo en la garganta del bebé y causar mayor obstrucción de la vía aérea o una lesión a la garganta del bebé. En lugar de meter el dedo, debe retirarse un objeto extraño solo si está claramente visible en la boca del bebé. En su lugar, puede utilizar golpes en la espalda y compresiones abdominales para los niños conscientes. Antes de empezar con con la charla para el uso de la DEA, ¿tenemos alguna pregunta ahorita? Si no, podemos empezar Ya, con la charla de la Clementina. ya, yo puedo hacer una pregunta porque es para algunas personas en nuestra comunidad a veces no entendemos las iniciales. Si nos puede, porque yo sé que usted hizo la presentación sobre el RCP. ¿Qué es lo que significa estas letras? Si nos puede aclarar. Por supuesto. Entonces, la RCP es la resucitación cardiopulmonar. Entonces, como les contaba, en este caso estás usando sus manos para físicamente compresar el corazón de la víctima. Entonces, esto lo estás haciendo en lugar de que el corazón de la víctima esté lateando y
los pulmones de la víctima estén oxigenando la sangre. Usted físicamente está compresando al pecho de la víctima, dejando que la sangre entre y salga del corazón y a los pulmones para seguir que oxígeno llegue al cerebro y al cuerpo de la víctima. Muchas gracias, Julián, por la explicación. Por supuesto. Bueno, entonces aquí les dejo con la Clementina. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del DEA. Primeramente, ¿qué significa? El DEA significa desfibrilador externo automático. En inglés se llama AED y es más probable que en zonas públicas se llamará AED. ¿Y a qué sirve? Se usa para administrar una descarga eléctrica al corazón para restaurar el ritmo cardíaco normal. ¿Dónde se puede encontrar DEAs? Como hemos dicho, es más probable que en zonas públicas pondrán AED, pero se puede encontrar en cualquier edificio público, como librerías, escuelas, aeropuertos y a veces en algunos coches de policías. También pueden descargar la aplicación Pulse Point, que es una aplicación que te ayudará a encontrar el DEA más cercano en tu móvil. O sea que si te encuentras en una situación de emergencia y no estás seguro de dónde puedes encontrar un DEA, buscando en esta aplicación en el mapa te enseñará el DEA más cercano. En público puedes encontrar un DEA bajo el nombre AED, como hemos dicho. Y algunas veces las cajas de DEA también van a llevar naloxona o Narcan, que es un medicamento que se puede usar para la sobredosis de opioides, que vamos a hablar en más detalle más tarde. Pero todo estará dentro de estas cajas blancas, como ven en la foto. Y si abren la caja y sacan el DEA, que va a ser la máquina roja que ven ahí, lo pueden usar. Ahora vamos a revisar los pasos de cómo se usa un DEA. Es súper simple, la verdad, porque la máquina te va a dar todas las instrucciones que necesitas. Se trata primero de abrirla y luego presionar el botón de incendio, que normalmente es un botón grande y verde o rojo. Y una vez que lo encendes, el DEA te va a dar instrucciones de cómo usarlo, con una voz que empezará a hablar saliendo de la máquina. Muchas veces las instrucciones van a estar en inglés, con lo cual si no entienden muy bien lo que están diciendo, pueden llamar al 911 y solicitar un intérprete para que traduzcan las instrucciones del DEA y que puedan seguirlas mientras ayudan a la víctima. Pero los pasos son muy simples. Lo más importante es primero prender el botón de incendio y luego colocar a los parches. Como hemos dicho, hay un parche que se pone del lado derecho aquí en el hombro y luego el otro parche del lado izquierdo. Pero la máquina también te va a enseñar en los parches exactamente dónde ponerlos, porque llevan un dibujito en cada parche enseñándote dónde se ponen. Luego, una vez que has aplicado los parches, am, la máquina va a analizar si sí o no es recomendable tener un choque en el corazón. Y si sí es recomendable, la máquina te va a dar la instrucción de empujar en el botón de descarga em, para administrar el choque. En ese momento es muy importante que mientras la máquina esté analizando y cuando está descargando, nadie puede estar tocando a la víctima. Entonces, mientras estás poniendo los parches, puedes seguir haciendo el RCP. Pero una vez que los parches están puestos y que la máquina está analizando, todo el mundo tiene que poner las manos en el aire y dejar de tocar a la víctima para que puedan analizar el corazón correctamente. Y lo mismo aplica cuando estamos descargando el choque al corazón. Em, si no es necesario, el DEA va a indicar que no es necesario administrar una descarga, con lo cual puedes seguir haciendo RCP. am, y tienes que seguir analizando y administrando descargas hasta que llegan em, a los médicos que has llamado con el 911. Entonces es posible que vas a tener que administrar más que una descarga. Unas consideraciones especiales cuando usas un DEA es que los parches tienen que tener un contacto directo con la piel
Con lo cual es posible que una persona tenga un parche de medicamento, como veis en la foto de la izquierda. En ese caso hay que quitar ese parche de medicamento para poder poner el parche del DEA directamente en la piel. Igualmente hay gente que puede tener mucho pelo en el pecho. En ese caso es posible que dentro de la caja del DEA llevan una navaja para poder afeitar un poquito al cuerpo de la víctima. O si no lleva navaja, también es posible utilizar los parches mismos, porque muchas veces los DEAs llevan dos parches, entonces pueden usar un par de parches para depilar al pelo de la persona, porque son muy pegajosos de un lado, y luego usar el segundo grupo de parches para analizar el corazón. Y luego también es posible que personas tengan dispositivos médicos implantados debajo de su piel. Si eso es el caso, entonces tienen que poner a los parches al lado, lo más cerca posible de la posición ideal, pero sin poner en contacto con los implantados médicos. Luego, lo más importante, como hemos dicho, es de llamar al 911 antes de empezar cualquier forma de rescate. Entonces, si has olvidado todo de lo que hemos hablado hasta ahora, no pasa nada, porque si has llamado al 911, entonces los operadores de emergencia te pueden explicar y guiarte cómo realizar el RCP y cómo usar el DEA. Así que lo más importante, si te olvidas de todo lo que hemos dicho, es de primero llamar al 911 y luego te pueden enseñar todo lo que hemos dicho hoy. Si quieren aprender más sobre todo lo que hemos discutido y sobre esta presentación, pueden visitar al Compression Shock, que es la organización que nos ayuda a dar estas clases. Em, y aquí tienen el website aquí abajo a la derecha, o también pueden escanear el código QR que está en la pantalla ahora mismo. Ahora vamos a hablar de la sobredosis de opioides, que es otro tipo de emergencia. Primero, ¿qué es una sobredosis? Una sobredosis ocurre cuando se consume una cantidad de droga tóxica que el cuerpo no puede, em, que sobrepasa la capacidad del cuerpo. Específicamente vamos a hablar de la sobredosis de opioides, que es muy peligrosa porque los opioides pueden interrumpir a la respiración normal del cuerpo, y entonces hay una alta probabilidad de mortalidad. ¿Qué son los signos de una sobredosis? Primeramente es importante saber que puede ocurrir en cualquier persona, en cualquier momento, de todas las edades y sexos y en cualquier situación económica, porque los opioides se pueden recetar, estar usados de manera ilegal y para todo tipo de problemas médicos. Entonces no hay que asumir que es un problema de alguna demográfica específica. Siempre hay que mantener la posibilidad en su mente. ¿Qué somos unos de los síntomas de los opioides o de sobredosis de opioides? Primeramente, la persona no va a estar respondiéndote y, o sea, se va a desmayar y cuando intentas de despertarla no te va a contestar, no tendrá a los ojos abiertos. No tendrá una respiración normal o será muy lenta. Puede tener a los labios o a las uñas de color azul o violeta. Es posible que vomite. También puede estar haciendo unos ronquidos o sonidos con la garganta. Se puede detener la respiración, puede estar muy pálida en la cara y es posible que tenga a las pupilas muy pequeñas si abre sus ojos. Como hemos dicho, un opioide es una clase de drogas que son recetados normalmente para aliviar el dolor, pero también pueden ser drogas ilegales y causan una sedación profunda y eso es lo que mena a interrumpir la respiración del cuerpo. Unos opioides recetados comunes son la oxicodona o el oxycontin, la hidrocodona, la codeína, la morfina, el fentanil, pero también drogas ilegales como la heroína. ¿Qué es Narcan? Narcan, que también se llama naloxona, es un medicamento que se usa en emergencias cuando una persona tiene una sobredosis de opioides para que sigue respirando la persona. Y normalmente viene como un aerosol nasal que se administra en la nariz, pero también se puede administrar con una inyección por personal capacitado.
y reverte a la sobredosis al bloquear los opioides en el cerebro, que son los receptores de droga en el cerebro, y entonces permite que la persona vuelva a respirar. Lo que es muy importante saber es que si usas la Narcan cuando no es necesaria, porque la persona no tiene una sobredosis o es una sobredosis de otro tipo de droga, no pasa nada, también se puede usar y no hará daño a la persona, aunque no era necesario en esa ocasión. Entonces es mejor si estás dudando de usarlo que no usarlo. ¿Cómo se usa Narcan? Primeramente, hay que verificar que la persona realmente está sin responderte. Entonces, hay que intentar de despertarla. La puedes sacudar suavemente en sus hombros, le puedes gritar, preguntarle su nombre. Y luego, si no te contesta, tienes que revisar su pulso. Se puede revisar aquí en la mano, justo del lado del pulgado, o en el cuello, justo debajo, aquí en la parte de arriba del cuello. Y si revisas que no tiene pulso, entonces es muy importante empezar el RCP antes de administrar naloxona. Eso es lo más importante porque entonces eso es un caso de RCP y de paro cardíaco y no solamente un paro pulmonar. Pero si tiene pulso y no está respirando y no te está contestando, entonces puedes administrar naloxona. Antes de administrar la naloxona es muy importante llamar al 911, como hemos dicho con el RCP también. Pero una vez que has llamado al 911, entonces tienes que usar DCP, que son 3 pasos: despegar, colocar y presionar. El primer paso es sacar la naloxona, el dispositivo de su empaque. El dispositivo es como, se parece a la foto de la derecha del medio. Es un dispositivo muy pequeño que se puede usar con una mano. Con un pulgar en la parte de abajo es donde está el botón para administrar el medicamento, y la bombilla de arriba se pone dentro de la nariz de la persona para que lo respire y que desbloquee los opioides. Entonces hay que colocar la punta de la boquilla dentro de las fosas nasales de la persona y con el pulgar toquen el botón de abajo hasta arriba para que saca la medicina. Y es muy firme. Una vez que lo has administrado vas a saber porque vas a sentir como un clic dentro del dispositivo. Y luego hay que colocar a la persona en posición de recuperación, que es la posición aquí a la derecha, por si acaso vomite, para que no se atraga con el vomite. Y mientras tanto, has llamado al 911 y esperes que lleguen a los paramédicos, porque es posible que la persona empiece a respirar otra vez, pero se ha consumido una dosis muy grande de opioides, entonces es posible que necesita una segunda dosis de Narcan, con lo cual es muy importante que los médicos llegan porque tendrán dentro de la ambulancia otros narcanes para poder aumentar la dosis. Pero si todo funciona correctamente, entonces la persona va a empezar a respirar otra vez y puedes esperar entonces que lleguen a los médicos. ¿Tenemos alguna pregunta sobre la Narcan? Vamos a dejar las preguntas para después, para adelantar, Clementina. Tenemos algunas ya disponibles. Vale, muy bien. Pues ahora pasamos al control del sangrado. Lo más importante si te encuentras con una situación donde estás dejando mucha sangre o una víctima está dejando mucha sangre, es de aplicar presión sobre la herida. Puede aplicar presión directamente con las manos, pero si hay mucha sangre también puedes buscar cualquier trapo, una camiseta. Si es limpia es mejor, pero hay que mantener mucha presión hasta que para de sangrar. Pero si no está funcionando con presión, entonces es posible también usar un torniquete arriba de la herida si la herida se encuentra en los brazos o en las piernas. Y también en el caso que no puedes parar a la sangre, también llamar al 911 es muy recomendable. Entonces, ¿cómo se puede usar un torniquete en caso que la presión no es suficiente? El torniquete es el dispositivo que veis a la derecha. Eso es un torniquete profesional, pero también puedes crear un torniquete en casa si tienes algún trapo. Y
lo que hay que hacer es aplicar el torniquete lo más apretado posible encima de la herida, entre la herida y el corazón, para cerrar las arterias y parar que la sangre salga de la herida. Entonces se tiene que colocar más o menos a 5 centímetros encima de la herida, entonces entre la herida y el corazón, y apretarlo hasta que deje de sangrar. Es muy importante acordarse de a qué hora has apretado o colocado el torniquete para poder comunicarlo con los médicos cuando lleguen. Em, y también es importante no colocar al torniquete directamente en las articulaciones, en el codo o en la rodilla, por ejemplo. Una vez que has aplicado el torniquete y que lo has agregado, no se puede aflojar, porque entonces la sangre puede empezar a salir otra vez. Bueno, con eso terminamos la clase. Ahora vamos a abrir a cualquier preguntas que tienen sobre todo lo que hemos discutido hoy. Pues muchas gracias a Clementina por la presentación. Y si tenemos una pregunta, si nos pueden explicar. Dice, si veo a alguien inconsciente en la calle, ¿cómo puedo saber rápidamente si debo empezar el RCP solo con las manos? ¿Se tiene que chequear el pulso? Es muy buena pregunta. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que si usted ve que una persona está desmayada y no están respondiendo, no hay que perder el tiempo chequeando el pulso, porque es algo bien difícil que nosotros como estudiantes de medicina y doctores como el doctor Luna tenemos que practicar para encontrar un pulso. Entonces, si la persona está inconsciente y no están respondiendo a sus palabras, debe nomás empezar la RCP. En peor caso, la persona no necesita RCP, se va a despertar y ya puede parar. Pero si lo que usted está asumiendo, que esta persona está en paro cardíaco, es correcto, empezar el RCP lo más temprano posible es lo mejor para esa persona. Ok, gracias, Julián. Tenemos una pregunta aquí. ¿Qué debo de hacer primero si una persona está sangrando mucho? ¿Presiono directamente la herida, incluso si no tengo guantes? La respuesta corta es sí, pero si prefieren coger algún trapo para no tener que tocar directamente la herida, también es recomendable, porque también el trapo puede absorber un poco de la sangre y entonces ayudar con la presión. Pero también se puede poner directamente las manos sobre la herida. Si tienes las manos muy sucias o no quieres tocar a la sangre de una persona desconocida, por ejemplo, entonces, cualquier trapo, camiseta, toalla que hay por allí se puede usar también para apretar la herida. Gracias. Entonces, hay otra pregunta también. Dice, si nunca he usado Narcan, ¿cómo sé cuándo administrarlo y qué hago si la persona no reacciona de inmediato? ¿El Narcan puede hacerle daño a una persona que no está intoxicada por fentanilo? Em, Sí, o sea, se tiene que administrar el Narcan en todos los casos porque el Narcan no tendrá ningún efecto en una persona que no está teniendo una sobredosis de opioides. Entonces es mejor administrarlo si tienes una duda que no administrarlo. Eso puede ser una persona que tiene una sobredosis de otro tipo de droga. No va a rescatarla de ese tipo de sobredosis, pero no la va a afectar de manera negativa, entonces es mejor usarla en caso de duda. Ya, ¿y cómo puedo conseguir el Narcan para tenerlo en caso de una emergencia? El Narcan se puede encontrar en cualquier farmacia, como en Rite Aid, en Walgreens, en CVS, y también hay algunos centros de distribución gratis de Narcan. Si se ponen en la web y buscan distribución Narcan gratis, por ejemplo, te pueden enseñar dónde cerca de tu casa se puede recibir Narcan gratis, pero si no, en cualquier farmacia. Y es recomendable tener un poco de Narcan o en tu casa o en tu coche, en tu bolso, porque es un dispositivo muy pequeño que no ocupa mucho espacio, entonces es fácil tenerlo en tu persona en cualquier momento porque nunca se sabe cuándo vas a tener una emergencia. ¿No necesitamos una prescripción médica para obtener? No, el Narcan no es recetado, se puede comprar en cualquier farmacia. Sí.
Ok, Y gracias. aquí en Charlottesville, en el distrito de salud o el departamento de salud, tiene Narcan gratuito. Si uno va, le dan su Narcan si uno está interesado en tener en su vecindario, en su hogar o en áreas donde uno está. Ese es un tema triste porque la muerte por opiáceos ha sido eh, tremenda en los últimos 15 años y lamentablemente primera década, las minorías eran los que menos tenían problemas de intoxicación. Pero la estadística más reciente es que los hispanos, ahora especialmente los adolescentes, minorías como hispanos o la población afroamericana está comenzando a consumir más opiáceo que la misma población blanca, donde la crisis de mortalidad estuvo por 15 años. Entonces es importante no solo saber de cómo tratar a un familiar de una intoxicación, sino que prevenirla, ¿verdad? Saber estar pendiente cuando nuestros adolescentes, nuestros parientes, nuestras amistades están consumiendo droga que eventualmente puede ser una droga tan seria como la heroína o derivados de la morfina. Un tema sensible, importante de reconocer. Aquí tenemos otra pregunta con respecto a la llamada al 911. Algunos de nosotros nos preocupa llamar al 911 por el costo alto que este servicio puede representar. Una pregunta que también nos hicieron en el evento que tuvimos a principios de esta semana en presencial en la Iglesia de la Encarnación. Y aquí y lo confirmamos y actualizamos la respuesta a esta pregunta. Tanto en la ciudad de Charlottesville como en la ciudad en el condado, los dos unidades de bomberos, no sé cómo le dicen en otros países de América Latina, pero en Guatemala dicen los bomberos. eh, eh, las personas que llaman a 911 luego que se manejó la emergencia, que no puede, tiene que ser un paro cardíaco, cualquier emergencia médica seria, que les han atendido en casa o transportado al hospital, se les pasa una cuenta y si la familia no tiene los recursos, se les hace una asesoría de sus ingresos y nos han confirmado esta semana que no están buscando a la gente pagar cuentas si ellos no están en capacidad de pago. Así que no eviten llamar a 911 por riesgo, por pena del pago. La otra pregunta local que hemos tenido es, a mí no me gusta llamar a 911 porque viene la policía detrás de la ambulancia. ¿Qué hace la policía atrás? La policía no necesariamente es nuestro mejor amigo en la comunidad, pero tenemos confirmado del año pasado con los directores de la policía del condado y la ciudad que la presencia de un carro de policía que sigue una ambulancia médica es para beneficio de la comunidad, para ayudar a los médicos de rescate y no andar haciendo preguntas de dónde es la gente, si están documentados o no. Al revés, ellos quieren ganarse la confianza de la comunidad a través de verlos trabajando, ayudando a la gente que tiene necesidades de atención médica. Es una forma de tener un poco más tranquilidad de que el 911 acompañado de los policías son para beneficio de la comunidad. Es lo que quería mencionarles. Gracias, doctor Luna, por aclarar acerca de eso, porque sí, todavía el temor cuando pues llega el carro de la policía, pero gracias por explicar y también por contestar las preguntas que a veces se nos parece que pues no son importantes, pero sí, cada pregunta es importante y gracias por aclararnos con las respuestas. No Y hay este más preguntas esfuerzo, por ahora. Ya. solo para terminar el tema importante de la resucitación cardiopulmonar solo con las manos, eh, solo un porcentaje pequeño del 10% de la gente tiene certificación de hacer resucitación pulmonar y del corazón. Y la intención de la Sociedad Americana del Corazón y otras organizaciones es ampliar esta educación a un método más sencillo, que es resucitación cardiopulmonar solo con las manos. Es un poquito confuso porque estamos hablando de resucitación cardiopulmonar,
pero los pulmones los estamos dejando de lado porque solo con compresión cardíaca del pecho es suficiente. En estudios grandes se compararon a gente que tuvo resucitación solo con las manos y resucitación con las manos y respiración, no hubo diferencia. Entonces se le pide a los médicos tratantes y a las ambulancias, sí dan resucitación con ventilación y compresión, pero a la comunidad nos interesa mucho que aprenda solo cómo hacer el RCP. Este video va a estar en la página de Sin Barreras, en la página de la iniciativa, en nuestra página de YouTube, para que lo vean y lo compartan, y luego vamos a estar haciendo, ya hemos estado haciendo cursos, capacitación de este tema en la comunidad, pero ahora con los estudiantes eh, eh, que colaboraron acá. Hicimos un curso mucho más detallado y tuvimos el gusto de tener 25 personas en la Iglesia Encarnación que se fueron contentos, capacitados. Y al final les preguntaba a las señoras y a los señores si la semana entrante en el trabajo hay alguien que le da un paro cardíaco, ustedes se animarían a hacerlo. Y la gran mayoría decía que sí, algunos se quedaban algo callados y aclaramos algunas dudas, algunos temores para que se animen a ayudar a salvar en la vida a una amistad, a un familiar en un momento tan importante. Y también, doctor Luna, como siempre, queremos dejar claro, estamos siempre diciendo la iglesia, la encarnación, es porque ahí se da el servicio, pero también, o estas presentaciones, pero también usted, señor, señora, que usted no va a la iglesia católica, usted es bienvenida a este tipo de em, clases, al tipo de servicio que ofrece Doctor Luna en Encarnación. Y si usted también está escuchando de alguna iglesia que no es católica, nosotros no estamos identificados con la iglesia porque somos católicos o con la política. Eso no tiene nada que ver ninguna de las dos organizaciones que está trabajando con la comunidad. Porque a veces escuchan Encarnación y entonces, es solo para los católicos. No, porque a todos, católicos o no católicos, nos puede dar un paro cardíaco y si sabemos cómo podernos ayudar, qué bueno. Entonces, ese es un llamado también para que ayuden a pasar la voz, que es para toda nuestra comunidad. Muchas gracias por la aclaración. Podría yo aclarar también que tengo ya 10 años de estar yendo a la Iglesia de Encarnación y no soy de los que voy a misa. Así que soy un ejemplo de los que llegan regularmente a los eventos de servicio sin tener que ir a misa. Bueno, les agradecemos muchísimo, Julián, Clementina, su presentación y su pasión por servir y educar. Esperamos tenerlos los siguientes 3 años de su entrenamiento en medicina con nosotros en la comunidad